Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de los síndromes motores. ¿Qué son los síndromes motores? Son básicamente la vía extrapiramidal y la vía piramidal. Entonces, classe sumamente importante porque a partir dessa classe, a próxima que vendria a ser de ACV, nos vai ser a razonar um pouquinho. Hoje, mais que nada, são bastante conceitos, bastante definições, e então temos que sim ou sim saber para a próxima classe ser todo ok. Então, vamos compartilhar o Power. Por favor, mirem essa classe mais de uma vez. Vamos repassar algumas cositas aí de segundo ano, ou seja, de anatomia, neuroanatomia. Então, por favor, mire por lo menos uma, duas ou três vezes essa classe. Sumamente importante, há cositas de acá que se vão perguntar no exame, tanto no escrito quanto no oral. E, bueno, então, nós vamos começar com os síndromes motores. Que nós temos que saber de los síndromes motores? Basicamente, por que são importantes? São importantes porque nós vamos estar aí de guarda algum dia. E nós, deixa eu ver, está gravando? Sim, vamos estar de guarda aí algum dia e vai ligar um paciente que disse, doutor, não muevo nem meu braço direito e nem minha perna direita. Não muevo, estou assim desde quando me despertei, que pode ser, que está causando, não sei o quê. O paciente, muitas das vezes, vai ligar assim, ou o paciente pode vir, não me sinto bem, e aí hacemos, por exemplo, uma maniobra de Mingancini de Barré, e aí o paciente tem alteração de la fuerza motora. Então, nós vamos a estudar hoje síndromes motores para ajudar esse nosso paciente que nós temos. Bueno, síndromes motores, então, são importantes justamente por isso. O paciente vem com uma alteração da força muscular, da força motora. As lesiones, podem estar ubicadas em diferentes sítios, em diferentes lugares. Quais são esses lugares que nós podemos ter lesiones que vão alterar a força do paciente, ou seja, a motricidade? São elas síndrome de motoneurona superior, acá arriba, síndrome de motoneurona inferior, que está na médula espinhal, síndrome de união muscular, ou seja, na placa mioneural, ou síndrome miopático, que é propriamente muscular. Então, o síndrome motor, ou seja, não está solamente associado à la via extrapiramidal e piramidal. Ou seja, não há solamente afectação das vias, sino que pode também ter alguma afectação, por exemplo, da placa muscular e do músculo. Sumamente importante isso para nós depois razonar um pouquinho mais. Por exemplo, quando o paciente vem com uma debilidade, uma mononeuropatia, e aí nós temos que pensar, bueno, que pode ser, já que é mais localizado. Pero hoje nós vamos ver mais que nada várias definições e, por favor, prestar muita atenção em alguns pontos que são bem estratégicos e também que são muito perguntados. Então, síndromes motores, por isso que é importante estudá-los. Nós temos que saber o seguinte: temos que saber que o impulso nervioso é um impulso eferente, ou seja, empieza cá arriba e descende, por exemplo, para o músculo que eu quero contrair. Por exemplo, quero flexionar meu antebraço, flexión del antebrazo. Eu envio a señal acá desde la corteza cerebral, más especificamente la señal sale del área 4 y 6 de Brodmann y ahí viaja por las vías nerviosas para hacer el movimiento que yo quiero. Básicamente es así que ocurre el movimiento, no es lo contrario, es así. Entonces nosotros lo que vamos a estudiar ahora es la vía, vamos a empezar por la vía piramidal. Entonces, siempre recordando que viene la señal acá de arriba, desciende por la médula, viene y estimula la motoneurona inferior ou a segunda neurona a estimular a placa mioneural para contrair as fibras de miosina e de actina. Então, nós agora vamos a charlar a respeito da via piramidal. Me pareceu interessante acá para não olvidar. Então, via piramidal. A via piramidal, assim, em breves rasgos, se llama assim porque passa por las pirâmides bulbares. Por isso que se llama via piramidal. La extrapiramidal não passa por las pirâmides bulbares. Então, essa via piramidal, vamos ver como está constituído por onde empieza e onde termina. Basicamente, a via piramidal, temos que saber que temos duas neuronas, uma motoneurona superior e uma motoneurona inferior. Já vamos entender onde estão essas neuronas. Pero por agora, para começar a ter uma ideia de que é
la vía piramidal, tenemos que saber que tenemos dos motoneuronas, una superior y una inferior. Yo suelo decir, generalmente, me acordé bastante y me ayuda bastante a memorizar lo siguiente. La motoneurona superior es la jefe y la motoneurona inferior es la, así que va a trabajar. O sea, la motoneurona superior envía la señal y la motoneurona inferior es la que obedece. ¿Por qué decimos eso? Porque la motoneurona superior está acá arriba. Sí, o sea, está en el cerebro, área 4 y 6 de Brodmann. Y la motoneurona inferior generalmente está ubicada, generalmente no, está ubicada en la médula espinal. Y por eso que ella suele ser solamente la que va a estimular determinadas fibras musculares. Bueno, ¿cómo es la motoneurona superior? Yo tengo acá un tipzito acá porque generalmente eso es pregunta de examen y prefiero hablar bien organizado. Lo que nosotros tenemos que saber es que la motoneurona superior tiene neuronas en la área 4 y 6 de Brodmann. De esa área 4 y 6 de Brodmann, vai enviar axones. Esses axones van al tercio inferior del bulbo, o sea, pasa por la cápsula interna, mesencéfalo, puente y bulbo, y después al tercio inferior del bulbo, hay decusación de las fibras hacia el lado contralateral y entonces desciende por la médula. Eso es la motoneurona, ¿sí? Básicamente eso. Motoneurona, entonces, la vía piramidal empieza en el área 4 y 6 de Brodmann, envía axones que van a descender por la cápsula interna, mesencéfalo, puente y bulbo. En el tercio inferior del bulbo, casi llegando ahí en la médula, hay decusación de las fibras. Decusa las fibras y pasa a la médula. Ah, pero ¿por qué es importante saber que decusa? Por ejemplo, imaginen, nosotros tenemos un paciente con ACV del hemisferio derecho. El paciente va a presentar la sintomatología motora del lado izquierdo, o sea, paresia o parálisis del lado izquierdo. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre paresia y parálisis, porque eso también es pregunta de examen. Entonces, ¿qué es importante saber? Empieza a área 4 y 6, axones, desciende por la cápsula, mesencéfalo, puente y bulbo, decusa, desciende y va hacia la médula. Bueno, en la médula, gente, ¿qué es importante saber? En la médula tenemos la segunda motoneurona, o sea, la segunda neurona, o la motoneurona inferior. La motoneurona inferior. En la motoneurona inferior, se va a comunicar esses axones, ¿sí? Se comunica con la motoneurona inferior, que está acá, y entonces envía outros axones que vão a la placa muscular, ou seja, a la placa mioneural. Acá está mais sencillo. Entonces, llega a la motoneurona inferior, envía axones que se conectan con la placa motora o la placa mioneural, y esa placa mioneural es quien va a estimular al músculo, o sea, va a estimular al músculo a contraer o a relajar, y eso va a hacer con que ocurra el movimiento. Esa es la vía piramidal, motoneurona superior y inferior. Después nosotros vamos ya a ver la vía extrapiramidal. Pero tenemos que saber no solamente eso, ¿sí? La vía es importante saber dónde están las neuronas, o sea, está en el encéfalo y bulbo, y después motoneurona inferior está ubicada en la médula. Más específicamente, ¿dónde está? En el asta anterior de la médula espinal, ¿sí? Basicamente, aí está ubicado la motoneurona inferior. Então, esse era meu tipzito para deixar mais sencillo. Então, área 4 e 6, envia axones, descende por cápsula, mesencéfalo, bulbo, puente, bulbo, decusa, médula se conecta com a motoneurona inferior, ou segunda neurona. Essa segunda neurona envia axones, esses axones conectam a placa mioneural, músculo contrai ou relaja e hace o movimento que nós enviamos desde acá arriba. Basicamente é assim, de maneira bem sencilla e bem resumida. Bueno, então, ¿por qué es importante estudiar tanto esa vía? Porque es frecuente que los pacientes se presenten, por ejemplo, con paresia, parálisis, puede ser solamente de un miembro superior o de un hemisferio, o sea, una hemiparesia, una hemiparálisis, o sea, una hemiplegia. Entonces, es sumamente importante entender que las fibras decusan en el tercio inferior del bulbo, porque, por ejemplo, viene con la afectación derecha, sabemos que, o sea, afectación de los miembros derechos, sabemos que la lesión está del lado izquierdo. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Porque esa es una clase bien completa, y sí, bastante completa, y también está bien, como puedo decir, hay bastante contenido. Entonces, no vamos a perder mucho tiempo y vamos a seguir.
Bueno, el eje básico de la regulación motora. Esse basicamente como controla como essa motoneurona superior está integrada com outros segmentos de nosso corpo. Por quê? Temos que saber que esse sistema de la via piramidal ou esse sistema córtico-espinal também é a mesma coisa, conecta as áreas motoras primárias. Ou seja, esse sistema está integrado todo lá, motoneurona superior, motoneurona inferior e lá unidade motora. Integra esses três para ocorrer, para hacer el movimento, qualquer contracção ou relaxação muscular. Se há lesión em la motoneurona superior, inferior ou em la unidade motora, nós vamos ter uma alteração de la fuerza, ou seja, vamos ter plejia ou paresia. É distinto. Paresia é quando o paciente perde força e plejia é quando já não move mais. Essa é a diferença. Bueno, então, lesión em motoneurona superior, inferior e unidade motora, nós vamos ter pérdida de força. A su vez, quando nós, por exemplo, enviamos uma señal, ¿sí? Por exemplo, eu quero agarrar essa botella. Bueno, imaginem, se eu não tenho coordenação, controle a respeito da força, de quanto eu vou mover o membro para agarrar essa botella, eu posso ou bater ou apertar muito, se é, por exemplo, um vidro, eu quebro em minha mão. Então, tem que ter regulação, tem que ter ou seja, tem que ser regulado, equilibrado, movimento sinérgico, equilibrado. Então, quem controla isso? El cerebelo e os gânglios basales. Então, o sistema córtico-espinal está regulado por outros sistemas complejos, como o cerebelo e os gânglios basales, que se há lesão no cerebelo e nos gânglios basales, nós vamos ter a pérdida de... Não há pérdida de força, há alteração da coordenação. ¿Sí? Então, cerebelo, gânglios basales controlam e coordenam. Se eu tenho lesão no cerebelo, eu tenho uma incoordenação para realizar o movimento. Ou seja, não vou agarrar de maneira perfeita, se por dizer, senão que eu vou ter uma incoordenação, pateio e cai, rompe todo. Basicamente é assim. Isso é o sistema córtico-espinal ou a via piramidal. Une as três, a motoneurona superior, inferior e unidade motora, e que a su vez, está controlado por el cerebelo e os gânglios basales. Se afeta as motoneuronas, perda de força, ou músculo, perda de força. Se afeta gânglios basales e cerebelo, eu tenho uma alteração na coordenação. Bem sencillo, bem fácil, eu creio que mais que isso, não há como ser mais sencillo que isso. Bueno, nós então temos duas motoneuronas, uma superior e uma inferior. E por que temos que diferenciar se a afectação é motoneurona superior ou inferior? Basicamente por la ubicação, ¿sí? Motoneurona superior está arriba, ou seja, se eu tenho sospecha que o paciente tem uma afectação na motoneurona superior, vou pedir um ataque de cerebro, e se eu tenho indícios, eu tenho características de motoneurona inferior, eu vou pedir não do cerebro, sino que de la médula espinal. Basicamente é por isso que há que diferenciar, porque temos que saber que vamos pedir e aonde vamos pedir os estudos de nosso paciente, se é um ataque, se é uma ressonância. Então, por isso que temos que diferenciar se é superior ou inferior. Superior, então, vamos ver se a lesão está na corteza cerebral ou hasta mesmo no bulbo raquídeo, e na médula espinhal, nós vamos mirar se há lesão da motoneurona inferior. Simple, mais que isso, não há que fazer. ¿Sí? Então, quais são as diferenças que nós temos que saber quando um paciente tem síndrome de motoneurona superior ou síndrome de motoneurona inferior? Já les dou uns exemplos, ¿sí? Relacionados com síndrome de motoneurona superior e inferior, para que tenham assim, para, por exemplo, pensar e não somente quedar memorizando tudo isso. Exemplo de causa de síndrome de motoneurona superior: ACV isquêmico ou ACV hemorrágico. Sim, bem sencillo agora, depois vamos agregar algumas outras causas. Exemplo de síndrome de motoneurona inferior: lesões traumáticas medulares. Tuvo um acidente de auto, a vértebra se deslocou, ou seja, tuvo uma luxação vertebral ou até mesmo uma fratura vertebral. Essa fratura vertebral, acuérdense que passa o conductor raquídeo en la vértebra, y entonces tuvo una fractura vertebral, rompió el nervio, síndrome de motoneurona inferior. Sí, básicamente, bien sencillo, son dos causas que no hay como olvidar. ¿Por qué es importante entonces? ¿Cuáles son las diferencias? Y la importancia ya hablamos, que es a respecto del ataque y de la resonancia magnética. Pero,
Quais são as diferenças? Porque essa é a pergunta de exame. Diferencie entre um síndrome de moto, eita, quase derrubei, motoneurona superior e inferior. Basicamente, vamos ter em la motoneurona superior, vamos ter leve atrofia, não há fasciculações, el tono é espástico. Espástico quer dizer que tem uma força de resistência, muita força de resistência. Distribuição da debilidade é regional. Os reflejos osteotendinosos estão há hiperreflexia, reflejos cutâneos, não há e signo de Babinski há. Bueno, então, motoneurona superior, eu penso, a lesão está ali arriba, uma CV, por exemplo. Como eu vou ver meu paciente com lesão de motoneurona superior? Primeira coisa é espasticidade. ¿Sí? El paciente, nosotros, por ejemplo, imaginen que tuvo una CV, nosotros vamos a tentar obviamente que depois de alguns dias isso vai passar. Já les explico o que passa. Bueno, o paciente tuvo uma CV, eu vou tentar aí a extender o braço, me deparo com uma resistência al extender o braço, o membro afectado, seja do lado direito, lesión do lado esquerdo, do lado direito. Fasciculações, ¿por que não há? Porque as fasciculações, que são aquelas, por exemplo, se o paciente tem vamos mirar as pernas que queda mais fácil de entender e de falar. Imagine que o paciente teve uma secção medular. Se essa secção medular genera uma denervação muscular, e essa denervação muscular faz com que o músculo quede temblando solo, ¿sí? Então, esse temblando solo que queda se contraindo bem pouquinho, se vê às vezes como se fosse uma breve contracção assim, isso é signo de denervação, são fasciculações. Em síndrome de motoneurona superior, nós não temos denervação, ¿sí? Não temos denervação. É como se fosse uma alteração aqui arriba, uma CV, ¿sí? Generou uma isquemia local, e essa isquemia local, isso com que eu não tenho células para começar, por exemplo, para generar o movimento. Ou seja, eu penso em fazer movimento e eu não hago porque essas células morreram. Então, basicamente é assim. Eu não tenho fasciculações por conta disso. Tono espástico. Por que há tono espástico? Porque eu tenho inervação. Por isso, hablamos antes que a motoneurona superior era a jefe e a inferior é a que obedece. Basicamente é isso que ocorre. Quando eu tenho, por exemplo, uma moto, tudo isso que eu estou movendo, meus manos, são motoneuronas superiores, inferiores e placa mioneural que estão funcionando perfeitamente. Quando eu tenho, por exemplo, uma señal enviada de acá, cá arriba, do cérebro, envio para que eu tenho que extender meus braços, meus antebraços. ¿Sí? Extender os antebraços. Aí foi. Por que eu tenho, ¿sí? Por que eu tenho na motoneurona superior espasticidade e na inferior flácido? Basicamente é o seguinte, imaginem, se eu não envio a señal, mi motoneurona inferior, que é a que obedece, hace lo que quiere. Basicamente é assim. Então, um mecanismo que ele utiliza muitas das vezes, principalmente do membro superior, é a flexião do antebraço sobre o braço e o braço queda apoiado, queda bem cerca da caja torácica. É isso o que faz a motoneurona inferior quando nós temos, por exemplo, uma CV. Ojalá nunca vamos a ter, pero se, por exemplo, passa um paciente que já teve uma CV, é característico esse paciente ter, nos estadios iniciais, aí depois de algumas semanas, vai ter o antebraço flexionado sobre o braço e o braço está pegado ao corpo. Bueno, e por que na motoneurona inferior eu tenho flácido? Justamente porque eu tenho denervação. Por exemplo, minha motoneurona superior está ok, envia a señal, pero se rompeu o nervio, se rompe o nervio, basicamente eu não tenho como enviar essa señal ao músculo. Então, o músculo queda solo aí e não se contrai sem ordem. Por isso que quando eu tenho motoneurona inferior, o tono vai ser flácido e leva a uma atrofia intensa em poucas semanas ou meses. ¿Sí? Isso é bem característico. Os pacientes que têm motoneurona superior afetada, generalmente a atrofia é leve e a atrofia na motoneurona inferior, por conta da denervação, não contrai o músculo, ocorre uma atrofia intensa, ou seja, a atrofia se deve à falta de contractilidade muscular. Também, só para ter uma ideia de quão atrófico que é, os pacientes que, por exemplo, tiveram alguma fratura, vocês mesmos que, se tiveram alguma fratura, podem perceber que quando eu quedo imobilizado, por exemplo, o antebraço deixei imobilizado, um mês
por 30, 45 días, los músculos empiezan a atrofiarse y esa atrofia es por desuso, ¿sí? Es característico de una motoneurona inferior, solamente un ejemplo. Bueno, motoneurona inferior, ¿sí? Yo tengo fasciculaciones porque las fasciculaciones son características de la denervación, tono flácido, ya hablamos, distribución de la debilidad, generalmente es distal y segmentaria. ¿Qué yo quiero decir con eso? Si yo tengo, por ejemplo, una lesión a nivel de T5, yo generalmente voy a tener todo el segmento inferior afectado. O sea, si yo tengo una sección medular a nivel de T5, probablemente mi paciente va a tener paraplegia, o sea, no va a mover las piernas. Bueno, reflejos osteotendinosos hiporrefléxicos o hasta mismo arreflexia. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando nosotros tenemos motoneurona inferior, tenemos sección de nervio y esa sección de nervio impide el arco reflejo de hacer los reflejos. O sea, el paciente va a tener hiporreflexia. En cambio, en la superior, mi arco reflejo está indeme. Entonces, cuando yo voy a hacer el reflejo, por ejemplo, el patelar, el arco reflejo está indeme, entonces hace hiperreflexia. Ah, ¿y por qué hace hiperreflexia? Justamente porque la parte superior, que es la que ordena y modula, no está modulando. Entonces, es característico que el paciente no mueve así. Por ejemplo, yo hago el reflejo patelar, lo normal es eso. Y cuando yo hago, que tiene un paciente con síndrome de motoneurona superior, por una CV, yo hago y tomo. Y es hiperreflexia, el reflejo es más amplio. Y no hay signo de Babinski en la motoneurona inferior, síndrome de motoneurona inferior. Parece ser mucha cosa, pero esta tablita nos hace entender mucho de lo que pasa con nuestro paciente y también nos hace razonar por qué algunas cosas ocurren. Entonces, principalmente, diferenciar motoneurona superior e inferior. Esta tablita es pregunta de examen, entonces les indico que memoricen esa tablita. Y yo voy a preguntar también en los orais. Bueno, otra cosita, como yo dije, sí, voy a estimular el reflejo patelar. Si yo tengo un síndrome de motoneurona superior, el correcto sería asciende y después desciende modulando. Y acá no, acá yo tengo una falta de modulación en el síndrome de motoneurona superior y entonces yo tengo una hiperreflexia. En cambio, si yo tengo sección medular, iba a tomar el agua, pero me quedé charlando. Si yo tengo una sección medular, imaginen, llega el estímulo, pero no vuelve para hacer el reflejo. Entonces, por eso que el paciente tiene hiporreflexia o arreflexia. Bien sencillo, eso es bien sencillo, me gusta dar esa clase porque es bien así concisa y es bien puntual. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la vía piramidal? Básicamente, ¿dónde están las motoneuronas superiores e inferiores? ¿Cómo es su modulación? Entonces, ¿qué modula la señal de la motoneurona superior? Es el cerebelo y los ganglios basales. ¿Sí? ¿Ganglios basales? Sí. Y los ganglios basales. Bueno, síndrome de la motoneurona superior. Como nosotros já estávamos hablando, vai quedar mais fácil a hora para razonar. El síndrome de la motoneurona superior, entonces, hay algunas características que nosotros debemos saber. Síndrome de motoneurona superior, hay afectación de la motoneurona superior, o sea, allá arriba está la afectación. En las fases iniciales, ¿sí? Suele haber uma característica acá, que em las fases iniciales, 4, 5 dias depois da afectação, se parece muito com o síndrome de motoneurona inferior. ¿Por quê? Em los primeiros 4, 5 dias que o paciente tem a lesión, o paciente vai ter, por exemplo, uma parálise flácida e hipotônica. Pero depois de los 5 dias, já toma a lesión característica da motoneurona superior, que é hiperreflexia e espasticidade. Sí, basicamente isso. Primeiros, e isso é sumamente importante, se pergunta no exame, porque, por exemplo, paciente tuve na CV ayer ou hoje à noite, tuve na CV isquêmico, lesionou, por exemplo, as áreas 4 e 6 de Brodmann, e então o paciente nos primeiros 5 dias, 5, 6 dias, vai ter hiporreflexia, ¿sí? E flacidez. Depois de los 5 dias, aí sim, toma as características do próprio síndrome de motoneurona superior, que é hiperreflexia e espasticidade. Basicamente isso. E aí, depois desses 5 dias, como o paciente agarra lá hiperreflexia e espasticidade, generalmente vem o paciente característico do ACV, que é antebraço sobre braço flexionado,
brazo pegado al tórax, o sea, al cuerpo, y el paciente camina con la marcha de os, o sea, gracias a Dios, la pierna queda en extensión, ¿sí? El paciente no consigue flexionar la pierna sobre el muslo, queda en extensión, y entonces el paciente no camina así, va a caminar haciendo una forma de os, ¿sí? Del lado afectado, obviamente, como no flexiona, tiene que hacer como si fuera una os para conseguir caminar. Es bien característico. Así, ya vi varias personas con esa marcha característica, que es la marcha del segador. Sí, tiene un nombre específico, marcha del segador. Y el paciente, nosotros ya no sospechamos si el paciente nos da la indicación que el paciente tuvo un ACV. Y el brazo también. El brazo generalmente queda así pegadito. Bueno, ¿cuáles son los signos adicionales que ese paciente puede tener? Entonces, primeramente, 5 días, hiporreflexia y flacidez. Después de los 5 días, ya toma las características de la motoneurona superior. Signos adicionales que ese paciente tiene, que nosotros vimos en la tablita, pero ahora nosotros vamos a desarrollar. Bueno, Babinski. ¿Qué es el signo del Babinski? Babinski es básicamente cuando nosotros agarramos una ponta afilada, un alfiler, dicen, pero con la virome acá, la parte de atrás de la virome se puede hacer. Nosotros vamos desde la parte externa del pie del paciente y vamos a corriendo por la parte externa y después vamos cerca de los dedos, rodeando los dedos acá. Sí, rodeando no, sino que pasando cerca de los dedos. Normal es que el pie se contraiga todos los dedos, ¿sí? Patológico es cuando, por ejemplo, yo tengo extensión del dedo gordo y una leve flexión de los otros dedos. Entonces, el dedo gordo queda extendido, tal cual como está acá, y leve flexión de los otros dedos. Eso es Babinski positivo. ¿Hay Babinski positivo en la motoneurona inferior? No, no hay. En la motoneurona inferior yo tengo hiporreflexia o arreflexia. Entonces, el paciente no tiene Babinski positivo. Ah, pero ¿por qué no tiene? Una, no tiene, y es lo más así característico que debemos saber. Una, porque no tiene no tiene el arco reflejo. Y otra, porque no tiene la modulación. Por eso que tiene Babinski. Si tuviera la modulación, todo se contrae, que eso es lo normal. Como no tiene modulación por la motoneurona superior, o sea, por el cerebelo y los ganglios basales, el dedo gordo extiende y leve flexión de los otros dedos. Signo de Hoffman. ¿Qué es el signo de Hoffman? Hoffman es, por ejemplo, cuando nosotros agarramos, ¿sí?, la mano del paciente y empezamos a hacer eso en el dedo, ¿sí? Así, varias veces. El paciente, ¿sí?, empieza a acercar, cada vez que yo hago, él empieza a acercar los dedos índice y el dedo gordo de la mano. Eso es el signo de Hoffman. Clonos. ¿Qué es el clonos? Yo tengo 3 tipos de clono, de mano, pie y de rótula, ¿sí? Clonos de rótula, y básicamente son movimentos involuntarios que se dan después que yo estiro un tendón, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, yo estiro y ahí empieza a temblar, así empieza a tener micromovimentos. Clonos de pie, yo intento flexionar el pie, tal cual como está acá, y el paciente queda como si fuera un flapping, y el clonos de mano es como si fuera el de pie, pero en la mano, queda así. Esos son signos característicos de síndrome de motoneurona superior, y ocurre porque yo no tengo la modulación del arco reflejo, ¿sí? Por eso que ocurre. Si yo tuviera motoneurona superior indemne, no hay clonos ni de rótula, ni de mano, ni de pie. Sí, básicamente eso. Sincinesias. Sincinesias son aquello que nosotros vimos en la otra clase, en la clase anterior. Sincinesias son movimentos que yo hago en el lado sano y por falta de modulación, el lado afectado hace igual. O sea, levanto la mano, el lado afectado levanta la mano también. ¿Sí? Sincinesias son movimentos por imitación. Hago del lado sano y el lado afectado repite de manera igual o similar. E os reflejos, sí o sí, os reflejos profundos vai haver hiperreflexia, porque eu não tenho a modulação, e os superficiais vão estar abolidos. Basicamente é assim. Então, características da motoneurona superior, é importante saber que nos primeiros 4 ou 5 dias, hasta 6 dias, eu tenho característica de motoneurona inferior, depois dos 5, 6 dias,
agarra as características da motoneurona superior. Quais são essas características? Babinski, Hoffman, clonos, sensinésia e reflejos profundos, hiperreflexia e espasticidade, e superficiais abolidos. Basicamente é isso, e há que sim ou sim saber isso, porque é pergunta de exame. Sempre vão perguntar isso en el examen, tanto oral quanto el escrito. Síndrome de la motoneurona inferior. Essa, já havendo estudado a motoneurona superior, queda mais fácil, porque é basicamente o contrário da motoneurona superior. Por exemplo, vamos mirar acá. Acá, a motoneurona é a motoneurona de la médula que está afectada, ou seja, justamente em la médula espinal eu tenho a afectação de la motoneurona inferior. La apresentação não suele ser hemiplégica, e isso é sumamente importante. Hemiplégica, generalmente, quando está acá arriba, generalmente suele ser monoplegia, e generalmente aparece com parálise de músculos aislados, ou como uma monoplegia ou monoparesia. Sumamente importante. Hemiplegia, já vamos ver a definição, mas temos que nos acordar que hemiplegia é mais característica de motoneurona superior que de inferior. E há uma parálise flácida, porque se eu tenho denervação, não chega o estímulo ni del arco reflejo y ni de la motoneurona superior al músculo. Entonces yo tengo flacidez y esa flacidez al decorrer de las semanas ya lleva a una atrofia por desuso. Los reflejos están abolidos y con el pasar de los días los reflejos siguen abolidos. No es como en motoneurona superior, abolidos los primeros 5 o 6 días y después hiperreflexia. No hay Babinski, no hay clonos, no hay sincinesias y no hay Hoffman. O sea, todo lo que tenía el síndrome de motoneurona superior, no hay acá. El motoneurona inferior no tiene nada, justamente porque tenemos una denervación. Entonces, solo para repasar eso, lesión de motoneurona superior y de motoneurona inferior. Motoneurona superior, ¿sí? Parálisis espástica, hiperreflexia, Babinski positivo, incremento del tono muscular e atrofia por desuso. Parálisis flácida, motoneurona inferior, parálisis flácida, arreflexia, fasciculações, diminuição do tono muscular e atrofia. ¿Sí? A atrofia acá também ocorre por desuso, pero mais por denervação. Basicamente isso é o que há que saber e sim ou sim há que memorizar essas características. Quando eu tenho lesão de ambas motoneuronas? Isso eu pus estrellita porque já foi pergunta en oral e en escrito também já entrou. É bem característico entrar, por exemplo, no escrito. Paciente tiene síndrome de motoneurona, dan las características, en los miembros superiores tiene síntoma de motoneurona inferior y en los miembros inferiores tiene síntomas de motoneurona superior. Es característico de una enfermedad. Cuando tiene afectación de ambas motoneuronas, es ela, esclerose lateral amiotrófica, ¿sí? Afectó el famoso cientista Stephen Hawking, creo que es el nombre del tipo acá. Bueno, la esclerose lateral amiotrófica, es una enfermedad degenerativa, no se sabe la causa y afecta ambas motoneuronas, mata en pocos años de evolución y generalmente el paciente presenta después de los 50, 60 años. Entonces, el caso clínico típico es el paciente sexo masculino, generalmente sexo masculino nos ponen, que tiene síndrome de motoneurona superior en los miembros inferiores y en los miembros superiores síndrome de motoneurona inferior. ¿Cómo yo memoricé ela? Yo memoricé que membros inferiores é o contrário, então motoneurona superior e membros superiores têm características de motoneurona inferior. Basicamente assim. E se vocês se acordam, então miren que sempre ele tem os braços em membros superiores, tinha sempre os braços assim que não movia. Generalmente os braços tinham flácidos, as mãos. Se vocês já viram alguma foto dele. Então, ela, enfermedade bem rara, pero que suele entrar en los exámenes. Bueno, hemiplegias ahora. Las hemiplegias, entonces, tenemos que nos acordar que son fundamentalmente trastornos neurológicos del sistema piramidal y generalmente es de motoneurona superior. Monoplegia, paraplegia, generalmente es motoneurona inferior. Entonces, hemiplegia, nosotros vamos a tener alteraciones de la fuerza, porque tenemos los síndromes motores, síndrome piramidal y piramidal, motoneurona superior e inferior, van a tener afectaciones en la fuerza. Entonces, podemos tener parálisis, que puede ser una plegia o una paresia. ¿Cuál es la diferencia?
Parálisis é a pérdida da capacidade de realizar movimento voluntário. Plegia, há um defeito motor, não realiza nenhum movimento. E la paresia é quando há diminuição da força muscular. Muitas das vezes, as plegias, as parálises, podem apresentar como monoplegia, que aí só afeta uma extremidade, paraplegia, ambos membros inferiores, por exemplo, ou quadriplegia ou tetraplegia, quando afeta os 4 membros, tanto superiores quanto inferiores. Isso é plegia, não mueve nada. Hemiplegia queda paralisada uma metade do corpo, ou a direita ou a esquerda. ¿Sí? E aí, isso é sumamente importante. Pongo estrellita nisso porque suele ser pergunta de horário. Que é uma hemiplegia directa? Que é uma hemiplegia alterna? A hemiplegia directa é quando afeta pares craniales do mesmo lado da plegia. Ou seja, tem uma hemiplegia direita, afeta os pares craniales do lado direito. Por exemplo, apresenta uma parálise do sétimo par, vem aí com desaparição do suco reniano, não move a boca generalmente acá, desaparição das arrugas, pode ter afectação também de la boca, del surco. Entonces, hemiplegia directa afecta la cara del mismo lado y alterna es cuando afecta los pares de la cara del otro lado de la plejía, o sea, tener una plejía derecha alterna. Quiere decir que lado izquierdo, afectación a los pares craneales y derecho, afectación plejía del brazo y de la pierna, o sea, del miembro superior y del miembro inferior. Hemiplegia proporcional y no proporcional. Eso generalmente no se pregunta, pero por las dudas vamos a dar una pasadita acá. Proporcional quiere decir que el brazo, la cara y la pierna están afectados en la misma intensidad. O sea, por ejemplo, si yo hago un test de fuerza entre mi miembro superior e inferior, tiene el déficit de fuerza igual. Si yo, por ejemplo, tengo una hemiplegia no proporcional, es que, por ejemplo, el paciente consigue contraer, apretar mi mano más fuerte que en el test de fuerza del miembro inferior. O sea, el defecto motor predomina en algunos de los segmentos. Básicamente es eso, pero eso generalmente no se pregunta. Pero lo que pregunta es hemiplegia directa, que es, y hemiplegia alterna. Paraplegias. Paraplegias es la parálisis simultánea de ambos miembros inferiores. Nosotros vamos a tener la paraplegia espástica, paraplegia flácida radicular o polineurítica, paraplegia por hipopotassemia y paraplegia del síndrome cordonal posterior. Cuando el paciente tiene paraplegias, temos que nos acordar que paraplegias generalmente são causadas por afectações da motoneurona inferior. Então, as paraplegias espásticas é quando o paciente tem afectação da motoneurona superior e tem espasticidade do músculo. Paraplegia flácida, quando tem flacidez, como o próprio nome disse, e está afetada a motoneurona inferior. Paraplegia flácida radicular ou polineurítica é quando eu tenho uma afectação neuronal. Paraplegia por hipopotassemia, que passa? ¿Sí? A hipopotassemia genera uma alteração da membrana, ou seja, da membrana celular. E quando eu tenho hipopotassemia, eu tenho alteração desse umbral, e então o paciente, muitas das vezes, por esse transtorno hidroeletrolítico, pode ter, não consegue mover as pernas porque alterou o umbral para ocorrer a contracção muscular. E então, solamente corrigindo esse transtorno de la hipopotassemia, o paciente já melhora. E paraplegia por síndrome cordonal posterior, isso é sumamente perguntado, e eu puse em la classe plus a respeito do síndrome cordonal posterior. Então, 5 grupos de causas: la espástica, flácida radicular, hipopotassêmica e síndrome cordonal posterior. Generalmente pergunta causas de paraplegia, ¿sí? E há que acordar por lo menos de algunas, ¿sí? No de todas, solamente unas 3 ya está bien. Acuérdense de la hipopotassemia, ¿sí? Solamente corrigindo el potasio sérico, la paciente ya mejora. Generalmente suele ser paciente sexo femenino. Quadriplegia. ¿Qué son quadriplegia? Quadriplegia, ¿sí? Son cuando el paciente no mueve los miembros superiores e inferiores. Primera cosa que hay que hacer es medir el potasio, porque puede ser una cuadriplegia espástica o hipertónica, síndrome de motoneurona superior, ou pode ser uma quadriplegia flácida. Bueno, sí o sí midan el potasio quando o paciente vem com quadriplegia súbita, porque pode ser solamente com a correção de potasio adequada, o paciente já melhora. Obviamente que
va a tener signos y síntomas de hipopotasemia, pero acuérdense, por favor, de eso. Sí o sí hay que pedir potasio en esos pacientes que presentan déficit neurológico súbito. Potasio no, sino que iones plasmáticos. Entonces, cuadriplegia, parálisis de miembros superiores y inferiores. Monoplegias. Es, por ejemplo, que el paciente no puede mover un miembro, o sea la pierna o el brazo. ¿Cuál es la causa? Síndrome de motoneurona inferior. Y cuando nosotros vamos a estudiar un paciente, por ejemplo, que tiene alguna afectación, tenemos que sí o sí saber esa imagencita porque es sumamente importante. Ustedes van a utilizar esa imagen hasta el próximo año, o sea, hasta sexto. ¿Por qué? Dependiendo del área afectada, de la lesión, sí, nosotros vamos a tener distinta sintomatología. Por ejemplo, si el paciente tiene una afectación en la área motora, el paciente se presenta generalmente con monoplegia. Si la lesión es un poquito más abajo en la cápsula interna, por cuenta que las fibras se acomodan, se unen mucho, afecta generalmente más fibras, no es solamente en la área motora que está un poquito más disipado. Acá, cuando afecta la cápsula interna, generalmente el paciente suele presentarse con hemiparesia. No es solamente una monoplegia como el área motora, sino que en la cápsula interna, porque los axones pasan muy cerquitas ahí, va a generar una hemiplegia. Esa hemiplegia puede ser o una hemiplegia normal o una hemiplegia directa. Si, por ejemplo, la lesión es en mesencéfalo, el paciente va a presentar el síndrome de Weber. Si es en la protuberancia, es Gubler. Y si es en el bulbo, Jackson. Es importante saber Weber, Gubler y Jackson. Sí, se pregunta mucho en los horarios. Bueno, el síndrome de Weber, entonces, tengo acá mi colita también. Síndrome de Weber, básicamente va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir hemiparesia contralateral a la lesión y va a afectar el tercer par, el músculo, el tercer par, que es el motor ocular común. O sea, va a tener, si tiene afectación del tercer par, tiene ptosis palpebral, el ojo va a estar desviado hacia afuera y hacia abajo. Síndrome de Gubler. Síndrome de Gubler va a producir hemiparesia, todas tienen hemiparesia contralateral. Entonces, hemiparesia contralateral, o hemiplegia, hemiparesia contralateral, y el síndrome de Gubler, miren acá una cosita, afectó hemicara, ¿sí? Afecta el séptimo par y el sexto par, o sea, si tiene afectación del sexto par, el ojo va a estar desviado hacia adentro. Y parálisis del séptimo par, o sea, tiene una hemiplegia alterna, hemiparesia alterna. ¿Sí? Síndrome de Jackson, cuando afecta el bulbo, tiene hemiparesia con la afectación de la lengua, del par 12. Tiene parálisis de los músculos de la lengua. Entonces, esas son las características que debemos saber. Si afecta el área motora, generalmente en monoparesia, porque los axones ahí están divididos, sí, un poquito más lejos. Si afecta la cápsula interna, como pasa muy cerquita los axones, afecta varios, entonces puede producir hemiplegias o hemiparesias. Se afecta mesencéfalo, síndrome de Weber, tercer par y hemiplegia. Se afecta protuberancia, Gubler, sexto y séptimo par y hemiplegia. Y Jackson es hemiplegia y 12º par, el hipogloso. Básicamente es eso, hipogloso no. El 12º par, el glosofaríngeo. Sí, es el hipogloso. Me rompe los pares. Bueno, entonces, síndrome de Weber, Gubler y Jackson hay que saber de todas las maneras posibles, porque eso va a preguntar. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a explorar ese paciente que está con afectación del sistema motor? Nosotros vamos a explorar la masa muscular, el tono, la fuerza y los reflejos. Básicamente, es bien sencillo la evaluación, ¿sí? A partir de nuestra sospecha si es motoneurona superior o inferior, nosotros vamos a evaluar nuestro paciente. Por ejemplo, si tiene afectación en la masa, como nosotros vamos a evaluar la masa muscular? Y básicamente si hay atrofia o hipertrofia. El tono, nosotros vamos a evaluar si es hipotónico o hipertónico. Hipertónico son, por ejemplo, los pacientes que hacen gimnasio. La fuerza es así sumamente importante. Fuerza es de 0 a 5, ¿sí? Donde 5 es la fuerza normal y 0 no tiene ninguna contracción y ni movimiento. Entonces, 5 es fuerza normal. 4, el paciente consigue hacer movimiento contra la resistencia, pero menor que la extremidad contralateral. O sea, tiene, por ejemplo, un ACV izquierdo, tiene hemiplegia o hemiparesia derecha.
yo voy a hacer de ambos lados, ¿sí? La prueba, y entonces el paciente tiene mayor fuerza del lado izquierdo, que es el lado sano, y el lado derecho no consigo tener la misma relación de fuerza. Grado 3, el paciente consigue hacer movimientos contra la gravedad, pero no contra la resistencia. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente consigue elevar el brazo, pero cuando yo pongo una resistencia, el paciente no consigue mover. Fuerza de segundo grado. El paciente tiene movimiento, pero no contra la gravedad. O sea, es aquel paciente que solo consigue mover así, no consigue vencer, por ejemplo, hacer una flexión contra la gravedad. Grado 1, hay contracción, pero no hay movimiento. Por ejemplo, solo contrae el músculo, pero no mueve, no tiene fuerza suficiente para mover el músculo. Y grado 0, no tiene ninguna contracción, tiene una parálisis completa. Eso es pregunta de oral, ¿sí? Los grados, cómo evaluamos la fuerza del paciente. Y los reflejos es cuando es 0 y 4 cruces. 0 donde hay arreflexia, una cruz hiporreflexia, 2 cruces reflejos normales, 3 cruces hiperreflexia y 4 cruces esclonos. Sí o sí, essas dos tablitas hay que saber porque se pregunta en los orales, sí o sí. Es más que nada memorización. Y bueno, ahora vamos entonces para la vía extrapiramidal. Vía piramidal, saber síndrome de moto neuronal superior e inferior, cómo evaluamos la masa, el tono y la fuerza y los reflejos. Básicamente eso. En la vía extrapiramidal es un poquito más complicadita, pero vamos a tratar de facilitar. La vía extrapiramidal, básicamente, está constituida por los axones que no forman parte de la vía piramidal, o sea, es extrapiramidal, nos pasan por las pirámides bulbares y que descienden desde el encéfalo hacia la médula espinal. Es extrapiramidal porque no pasa sus vías, no pasan al nivel de las pirámides bulbares, que su función es ordenar el impulso para la ejecución de los movimientos involuntarios, o sea, marcha, postura, tono muscular, nivel de alerta y conductas instintivas. La vía piramidal, entonces, su función es marcha, postura, tono, músculos, tono muscular, nivel de alerta y conductas instintivas. Está formado por regiones extrapiramidales de la corteza cerebral y por una serie de núcleos subcorticales, que eso es lo más complicado, así como el globo pálido, núcleo talâmico, núcleo vestibular, núcleo rojo. Sí, hay varios tractos acá. Bueno, ¿cuál es la función entonces? Facilita o inhibe las reacciones motoras. Básicamente, ajusta el movimiento. Entonces, vía piramidal está formada por diversos tractos y no pasa por las pirámides bulbares. Funciones: marcha, postura, tono, nivel de alerta y conductas instintivas. ¿Sí? Entonces, vía extrapiramidal es eso. Generalmente se pregunta vía extrapiramidal. Generalmente, solo se está preguntando mucho la vía piramidal, porque la vía extrapiramidal es un poquito más complicada de memorizar, por cuenta de los 5 tractos que hay. Pero básicamente voy a memorizar solamente lo más importante. Tenemos 5 tractos, y acá quiero que presten bastante la atención, porque yo hice un resumen de todo. El tracto rubroespinal, tectoespinal, vestíbulo espinal, retículo espinal y oligoespinal. El rubroespinal se controla las actividades sobre los músculos flexores de los miembros, siendo excitador para las neuronas motoras de ese músculo. El tracto tectoespinal responde al giro de la cabeza ante estímulos auditivos y visuales. O sea, ele vai allá y yo giro la cabeza. Tracto vestíbulo espinal recibe informação do sistema labiríntico via vestibular e cerebelo e estimula as motoneuronas flexoras e inibe as extensoras. Tracto retículo espinal influi no movimento voluntário, atividade refleja e tono muscular. Su función es estimular las motoneuronas extensoras e inhibir las flexoras. Y el tracto oligoespinal es responsable por la coordinación de los movimientos de la cabeza, el cuello y los miembros superiores del lado opuesto. Es dura esa parte. Yo soy bien sincero. Es duro. A veces, eso se pregunta. Por lo que yo vi así,
de 100, 50 personas, vamos a poner, preguntó así a 5, 6 como mucho. Es raro de preguntar eso, ¿sí? Entonces, mi opinión sobre eso, memoricen solamente las cosas más puntuales que hace cada tracto. Que tenemos 5 tractos, sí o sí hay que saber, sí o sí eso es fundamental, pero la función de ellos generalmente no se pregunta. Pero bueno, sería lo más importante, pero muchas de las veces no se pregunta. ¿Cuáles son las funciones de la vía extrapiramidal? Entonces, como ya leemos todo eso, la función se resume en 3 tópicos. Una, mantener la postura y el equilibrio cuando se realizan movimentos voluntarios, controlar los movimientos asociados o involuntarios y el control automático del tono muscular. Yo odio extrapiramidal. Sí, con todas mis fuerzas. No es que odio, es que yo no tengo mucha afinidad. El piramidal es más tranqui, bien razonable, pero el extrapiramidal solo hay que acordar básicamente que está relacionado con postura, equilibrio y tono muscular. Sí. Entonces, nosotros cuando tenemos el síndrome extrapiramidal, que es un síndrome, es cuando tenemos afectación, compromiso de los ganglios basales y sus conexiones. O sea, ganglios basales y conexiones. Va a causar, cuando tenemos una afectación de los ganglios basales, como vimos antes que los ganglios basales eran los, y el cerebelo eran los que coordinaban el movimiento, tenemos trastorno del movimiento, trastorno del tono y trastorno de la postura. Entonces, para no quedar tan flojo, ¿sí? La vía piramidal, vía extrapiramidal, no pasa por las pirámides bulbares del bulbo, ¿sí? Y está hecha por 5 tractos: el rubro espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal, oligo espinal y retículo espinal, ¿sí? 5 tractos. ¿Cuál es la función de la vía extrapiramidal? Es postura, equilibrio, movimientos voluntarios e involuntarios y control del tono. Postura, tono y equilibrio. Y si tenemos una afectación en los ganglios basales y en los tractos, ¿sí? Tenemos trastorno del movimiento, del tono y de la postura. O sea, vamos a tener, si tenemos síndrome extrapiramidal, vamos a tener afectación del tono, postura y movimiento. ¿Sí? Tono, postura y movimiento. Básicamente eso. Bueno, a diferencia del síndrome piramidal, ¿sí? Del síndrome piramidal, es un poquito más así, la parte más difícil de extrapiramidal es a respecto de los tractos. Pero después, cuando nosotros nos ponemos a pensar, queda un poquito más sencillo porque las afectaciones que están relacionadas con el síndrome extrapiramidal van a ser, por ejemplo, temblor, corea, balismo, mioclonía y tics. Nosotros vamos a ver cada uno de ellos ahora. Entonces, temblor, la corea, el balismo, ¿sí? Pongo acá GIFs para que tengo una idea de qué es. Temblor, cuando tiembla. Corea, balismo, las mioclonías, acá se puede ver la mioclonía, y los tics, ¿sí? Miren el tic, ahí salió el tic, y acá otro tic, ¿sí? Eso es tic, mira. Ahí salió. Entonces, los trastornos del movimiento están relacionados con síndrome extrapiramidal. Síndrome piramidal era motoneuronal superior, inferior y afectaciones neuromusculares, podemos ahí poner. Y el síndrome extrapiramidal van a tener temblor, corea, balismo, mioclonía y tics principalmente. Vamos a cada uno de ellos entonces. Temblor. ¿Qué es el temblor? El temblor es un movimiento involuntario, oscilatorio, rítmico, de amplitud y frecuencia regular. ¿Por qué yo puse la definición completa? Porque eso se pregunta mucho. Temblor es muy preguntado en los exámenes y se pregunta la definición. Entonces, pongo por las dudas. En realidad, pongo porque yo sé que eso va a preguntar. Entonces, temblor es un movimiento involuntario, oscilatorio, rítmico y de amplitud y frecuencia regular. La lesión, ¿dónde está? En el núcleo caudado o en el putamen. ¿Y cuáles son los tipos de temblor? Tenemos el temblor en reposo o estático, que es aquel temblor que generalmente el paciente presenta cuando está en reposo y generalmente cuando el paciente hace un movimiento deja de temblar. Tenemos el temblor de acción. El temblor de acción o postural generalmente aparece cuando el paciente se mantiene en una determinada postura
generalmente en el gimnasio, cuando se hace, por ejemplo, la isometría, que nosotros quedamos así con las piernas y ahí empieza a temblar las piernas, eso es temblor de acción. Y el intencional es cuando, ese es el más fácil, es cuando, por ejemplo, el paciente va a hacer un movimiento o nosotros mismos vamos a hacer un movimiento y girar la mano, agarrar algo y en el movimiento dispara el temblor. O sea, cuando mueve, empieza el temblor. Esos son los tres tipos de temblor que hay que saber, de reposo, de acción y intencional. Bueno, ¿cuáles son las causas? Generalmente las causas de los tres, hay dos causas que son muy comunes, que es, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, sirve para todos. En el temblor postural y en el temblor de intención, vamos a tener, por ejemplo, las afectaciones cerebelosas en ambos. Y en el temblor de reposo, un característico es el Parkinson. ¿Sí? El Parkinson tiene el temblor en reposo y que generalmente simula en contar a moneda, si el paciente queda así con la mano. Eso es característico de un temblor de Parkinson, temblor de reposo. Pero muchas de las veces, temblor postural o de acción puede ser por intoxicación por alcohol, por tóxicos como mercurio, ¿sí? Y el intencional es, por ejemplo, con fármacos que pueden generar, por ejemplo, depresión de iones. Eso. Coreia. ¿Qué es la Coreia? La Coreia son sacudidas rápidas e irregulares, involuntárias, sem propósito definido, em qualquer parte do corpo, principalmente nos segmentos distales. Essa é a marcha coreica. ¿Sí? Generalmente são de pequena ou mediana amplitude, desaparece com o sonho, sumamente importante. Temblor desaparece com o sonho. Só me perguntar essa pavadita aí, se desaparece ou não com o sonho, temblor. E desaparece sim. Uno de los únicos que não desaparecem com o sonho é o balismo. Balismo sim é terrível, que já vamos ver. Creio que é o próximo. Então, são sacudidas rápidas e irregulares, involuntárias, sem propósito definido, em qualquer parte do corpo, principalmente em segmentos distales de pequena e mediana amplitude. Desaparece com o sonho, aumenta com o estresse, que são factores emocionais, ou com factores emocionais, e pode afetar grandes grupos musculares. Temos na Coreia que é característica, que é a Coreia de Huntington. Bueno, antes de passar a de Huntington, a Coreia é generada por um desequilíbrio da acetilcolina e também da dopamina. Ou seja, diminui a dopamina e aumenta a acetilcolina. A acetilcolina é estimulatória, ou seja, é excitante e então genera um desequilíbrio entre ambas e aí o paciente tem afectações por conta dessa diminuição dopaminérgica e aumento da acetilcolina. A Coreia pode ser congênita ou adquirida. Congênita aí, por exemplo, a Coreia de Huntington, e a adquirida vai ser como, por exemplo, Coreia por fármacos, por embaraço, e a Coreia de Sindenham. Lá de Huntington, suele ser pergunta de exame, então vamos falar a respeito da Coreia de Huntington, brevemente assim. Em la Coreia de Huntington, temos que saber o seguinte: há pérdida del funcionamento normal de las conexiones neurales del cerebro. O sea, tenemos una alteración ahí que genera una falla de comunicación entre las neuronas. Generalmente, esses pacientes con Corea de Huntington van a tener la Corea al inicio de su vida, o sea, generalmente niños jóvenes, niños adolescentes, vamos poner ahí, y generalmente van a empezar con tics, principalmente em momentos de maior agitação. E vão aumentando esses tics hasta que chega a um ponto que essa Coreia de Huntington, o paciente vai ter afectação de la cabeça e de las extremidades junto. Ou seja, empieza em um ponto determinado, generalmente quando ele está fazendo algum exercício, e depois, por exemplo, jogando, brincando aí na calle, ¿sí? Jogando pelota e futebol, e depois são progressivos e então vai estender a cabeça, ao cuello e às extremidades. Isso é Coreia de Huntington. É uma enfermidade
neurodegenerativa, neuroprogresiva. Balismo. ¿Qué es el balismo? Balismo es una corea, pero es un tipo de corea, ¿sí? Es una corea unilateral, hemicorporal. Generalmente ocurre movimentos violentos que ocurre porque están comprometidos los músculos proximales de las extremidades. Miren, eso es balismo. Balismo, entonces, es como si fuera una corea unilateral. Corea puede afectar bilateral y balismo es unilateral. Duele muchísimo eso. Yo nunca tuve, pero en los libros dicen que duele muchísimo. Y hay que saber una cosita respecto del balismo, que el balismo generalmente está causado por cuenta de lesiones vasculares en el núcleo subtalámico, ¿sí? Entonces, el paciente tuvo una CV en el núcleo subtalámico, va a generar el balismo. Mioclonías. ¿Qué son mioclonías? Sí, tal cual está acá. Ni me acuerdo más el nombre, estoy en Narnia más o menos, me pasó el umbral ahí de dar clase, no sé por qué pasó. No estoy 100%. Mioclonías son contracciones musculares breves, involuntarias y repentinas, secundarias a una descarga neuronal. ¿Sí? Generalmente la mioclonía suele ocurrir en el ojo, cuando estamos muy cansados. Por ejemplo, cuando yo estudio mucho, mi madre también tiene eso, empiezan las contracciones musculares involuntarias. Queda más o menos así el ojo. Es terrible, es de cansancio muchas de las veces. Bueno, las causas pueden ser fisiológicas o patológicas. Fisiológicas, mioclonias hípnicas, como por ejemplo las primeras fases del sueño, ahí que también a veces damos antes de dormir. Cuando yo estoy muy cansado también suele pasar eso, es terrible. O las mioclonias diafragmáticas, que ahí son el hipo. Y patológicas es, por ejemplo, por hipoxia, toxina por fármacos, trastornos metabólicos, principalmente alteraciones de los iones, hipopotasemia, hiperpotasemia, hiponatremia, hipernatremia, y trastornos degenerativos de los ganglios basales. Y algunas demencias también pueden dar mioclonias. Descubrí la causa de mi mioclonia, la demencia. No, mentira. Bueno, tics. Y ya estamos casi finalizando. Otra cosita. Mioclonia puede ser focal, segmentaria, multifocal y también generalizada. Tics são movimentos anormais involuntários, bruscos e rápidos. Têm falta de ritmo, são violentos e repetitivos, que são suprimidos por la voluntad. Qual é o ponto? São suprimidos por la voluntad, los tics. Pero quando eu someto que o paciente pense em outra coisa, porque o paciente tem que fazer muito esforço mental para deixar de fazer o tic. Pero, por exemplo, se eu pido para ele fazer uma conta de cabeça, el paciente va a hacer la cuenta de cabeza y ahí me sale el tic. Básicamente es así. Tiene como suprimir con la voluntad, sí, o sea, tiene como cesar, pero cuando yo hago el paciente no pensar en eso, que está poniendo toda su energía mental ahí para suprimir el tic, el paciente hace el tic sin querer. Aumenta con el estrés, disminuye con la concentración mental, justo lo que estábamos hablando, y desaparece durante el sueño. Balismo no desaparece durante el sueño, sumamente importante. Bueno, los tics, entonces, pueden ser crónicos o transitorios. Crónicos mayor de 1 año y transitorio menos de 1 año. ¿Y cómo se clasifican los tics? Pueden se clasificar como motores simples, motores complejos. Y los vocales como vocales simples y vocales complejos. Motores simples es, por ejemplo, hacer un movimiento, ¿sí? O piscar el ojo. E complejo é, por exemplo, fazer uma volta ou fazer um movimento mais complexo. Vocales simples é, por exemplo, um sonido característico. E complejo é, por exemplo, falar como o Gilles de la Tourette, que eles falam, são tics vocales complejos e motores complejos, que, por exemplo, é característico, fazem movimentos assim. Obviamente que depende de paciente para paciente, pero hay una película también bien copada de Gilles de la Tourette, que es la película Toc Toc. Es así, pongo para si quieren mirar, es bien interesante la película. No voy a contar toda la historia, pero es a respecto del síndrome de Gilles de la Tourette. Les digo, es una de las mejores películas que yo ya vi en mi vida. Obviamente que no es aquella cosa, pero es muy chistoso, ¿sí? Seguro que les va a gustar. Pero básicamente entonces tenemos tics motores simples, complejos, vocales simples y vocales complejos. Y bueno, entonces, generalmente Gilles de la Tourette empieza
cuando el paciente es niño, o sea, empieza al inicio de la vida, niño ahí por 4 o 5 años empieza los tics y después esos tics van evolucionando, o sea, empieza, por ejemplo, con un motor simple, motor complejo, vocal simple y vocal complejo. Generalmente hay una sumatoria de todos los tics, esos pacientes que tienen síndrome de Gilles de la Torre. Y bueno, esa fue nuestra clase de hoy. Tratamos de resumir a respeito de síndrome piramidal e síndrome extrapiramidal, acordando sempre que síndrome piramidal fundamentalmente a respeito do movimento, hiporreflexia, arreflexia, hiperreflexia, ou seja, hiporreflexia e flacidez, e hiperreflexia e espasticidade, acordar sempre disso. Quando eu tenho lesão de motoneurona superior e inferior, quando, por exemplo, bem lembrado, bem acordado. Anotem, 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 porque isso seguramente vai ser pergunta de exame. Causas de síndrome piramidal, e casi não dije, ¿sí? Acá tenho anotado. Causas de síndrome piramidal, isso sempre é pergunta de exame, só para finalizar a classe. Bueno, causas podem ser adquiridas, congênitas. ¿Sí? Dentro de la congénita puede ser una hemiplegia cerebral congénita. Hemiplegia cerebral congénita, es raro. Y adquirida puede ser traumatismos de crânio, lesiones vasculares, que ahí entraría, por ejemplo, lesiones por hipertensión, aterosclerosis, aneurismas, puede ser también por, essas adquiridas pueden se clasificar en hemorrágicas o isquémicas. Hemorrágicas van a ser, por ejemplo, hipertensión, aterosclerose y aneurismas. Por ejemplo, cuando tiene un pico de hipertensión, puede romper un vaso y puede ser una hemorragia local. ¿Cuál es el punto del ACV, gente? Isquémico y hemorrágico. El isquémico suele ser un poquito más tranqui que el hemorrágico. ¿Por qué? El isquémico generalmente ocurre la oclusión de un vaso. Piensen como si fuera una oclusión coronaria. Ocluye el vaso y ahí hay isquemia de una determinada porción. Casi siempre no es así, no afecta las arterias mayores, generalmente afecta unas arteriacitas ahí bien características, pero bien, y no son tan grandes. Pero sí o sí, originam a isquemia. Se tratamos em um período adequado, o paciente vuelve. Em cambio, o hemorrágico é complicadíssimo, porque o hemorrágico, como sabemos que o encéfalo está rodeado por uma massa óssea, que es el cráneo, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente, empieza el sangrado ahí adentro del cerebro, ¿sí? Entonces ese sangrado empieza a comprimir, empieza a crecer y empieza a comprimir el cerebro. Y ahí esas otras regiones que están siendo comprimidas, hay una afectación vascular, comprime principalmente la vasculatura y ahí genera isquemia en esas otras áreas. Por eso que es más grave el hemorrágico que el isquémico. Entonces, puede ser adquirida hemorrágica o isquémica o lesiones compresivas, como por ejemplo puede generar síndrome de motoneurona, síndrome piramidal, por ejemplo, tumores benignos o malignos y gliomas y quistes del sistema nervioso central. Quistes, que le gusta mucho un docente, neurocisticercose, que es ocasionada por comer el chancho crudo, ¿sí? Entonces, puede generar ahí una neurocisticercose e aí esse quiste vai crescendo, crescendo, comprimindo as áreas e generando déficit motor, déficit de habla, afasia, ¿sí? E bom, basicamente isso. Então, quais são as causas de síndrome piramidal? Isso, causas congênitas e adquiridas. E com isso finalizamos essa classe. Graças por tu atenção, muitas bendições e nos vemos na próxima classe. Adiós.